Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Hoy estaremos viendo las tribulaciones de las 7 copas de la ira de Dios. Y eso se encuentra en Apocalipsis 15, 16 y 17. Esto se supone que es muchos años después del rapto de la iglesia. Y en estos capítulos 15, 16 y 17 nuevamente se está anunciando una cuarta venida del Señor Jesús, incluyendo cuando nació de la Virgen María. Este ya es el tercer evento dentro del libro del Apocalipsis. Pero primero empezamos con una pequeña oración. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia que son tan grandes, mi Dios. Nuevamente, Padre, nos presentamos delante de ti. Abre nuestros corazones, mi Dios, para que podamos entender tu palabra, Señor, y así prepararnos adecuadamente para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Primeramente, quiero dar un pequeño recuento de los eventos que ya hemos visto, porque hay unos datos muy importantes que debemos de tener en cuenta para poder ver la diferencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer evento, en los 7 sellos, que es de acuerdo con Apocalipsis 20 del 1 al 6, donde se está anunciando el milenio, dice que los únicos muertos que van a resucitar son los mártires. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Eso lo dice en Apocalipsis 20, versículo 6. Sin embargo, en el segundo evento, que son las 7 trompetas, donde se supone que será el rapto de la iglesia, aquí dice, y se llegó el tiempo de juzgar a los muertos. En Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este juicio es más severo todavía que el de los 7 sellos. Aquí se menciona otro tipo de castigo para el diablo. En Apocalipsis 12 del 1 al 17 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que el diablo está en las regiones celestes. Algunos versos de la Biblia mencionan el tercer cielo, pero el apóstol Pablo en otro versículo menciona el séptimo cielo. Entonces, en una de esas dimensiones es donde quedó el enemigo. Estudiando algunas clases en un instituto, los maestros de la palabra, además de leer la Biblia, también estudian los libros de la historia de la iglesia para adquirir un conocimiento más amplio. Y dicen que cuando el diablo fue arrojado del cielo a la tierra con todos los ángeles que le seguían, pero que algunos ángeles, no todos, algunos se metieron con las hijas de los hombres, y de allí nació una generación de gigantes. Dios se dio cuenta al instante y castigó a todos los que hicieron eso. Los convirtió en piedra y los puso en lugares oscuros. Y el resto de los ángeles caídos los subió a un cierto nivel en lugares celestiales, y desde allí el diablo tiene acceso a presentarse delante de Dios todos los días para acusar a los hijos de Dios. Y asimismo también tiene acceso a la tierra para controlar a la gente con sus deseos carnales. Pero lo que dice aquí, que después del rapto de la iglesia, se menciona que será lanzado a tierra y no tendrá más acceso en el cielo. Obviamente, eso quiere decir que habrá una tribulación más grande contra todos aquellos que no hayan aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Dice en el versículo 10, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí nos damos cuenta en los 7 sellos, durante el milenio, al diablo se le ató y se le encadenó por 1000 años. Y ya después fue suelto, y cuando son las 7 trompetas, que se supone que será el arrebatamiento de la iglesia, el diablo será lanzado del cielo a la tierra. Este es otro tipo de castigo para el diablo. Apocalipsis 15 del 1 al 8 dice que vio a 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras. Estos son los principales puntos de cada evento. Hice una investigación en internet y según la Real Academia Española dice que postreras es igual a postrer y quiere decir lo último. Entonces eso quiere decir que después de las copas de la ira de Dios, eso será lo último que pasará sobre la tierra. Y aquí es donde se cree que será el fin del mundo. Pero esto lo estaremos mirando con más detalles en los próximos videos. Por ahora solo nos vamos a enfocar en las tribulaciones de las 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 15 del 1 al 8 es donde empiezan las 7 copas de la ira. El versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En esas 7 copas de la ira se consumaba la ira de Dios. Quiere decir que allí se terminaba la ira de Dios. Versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Texto de referencia aquí es Éxodo 15:1. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Textos de referencia aquí son Jeremías 10:7, dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. El Salmo 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El verso número 5 dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierta en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Textos de referencia aquí es Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y en Segunda de Crónicas 5, 3 y 14 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno,
porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. En Isaías 6:4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estas manifestaciones de poder de la gloria del Señor ya se había hecho en el Antiguo Testamento. Las 7 copas de la ira en Apocalipsis 16 del 1 al 21. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Textos de referencia: Éxodo 7 del 17 al 21. Es lo mismo que hizo Moisés y Aarón en el Antiguo Testamento. Versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Eso sí que está terrible. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Y no se arrepintieron. Si ellos se hubieran arrepentido como lo hizo el rey de Nínive, Dios los hubiera perdonado. Pero dice que no se arrepintieron. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El Señor hace todas las cosas y manda todos estos castigos para que la gente reaccione y se arrepientan, pero ellos endurecen más su corazón. Versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Textos de referencia: Mateo 24, 43 y 44 dice: por tanto sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Apocalipsis 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Eso es lo que quiere el Señor, que nos preparemos y sigamos su ejemplo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Textos de referencia: Segunda de Reyes 23-29. Ahí fue donde hubo una gran batalla en el Antiguo Testamento, y allí los va a reunir nuevamente. Según lo que dice aquí, dice: en aquellos tiempos Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Segunda de Crónicas 35:22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios.
y vino a darle batalla en el campo de Megido. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto. Un terremoto tan grande, lo cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se han fijado que en cada una de las plagas repite este mismo texto? Cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Porque han pasado miles de años y todos esos hombres que están viviendo en esa época nunca han visto un terremoto de esa magnitud. Textos de referencia: Apocalipsis 8:5, 11:3 y 19. El versículo 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en dos partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y todos los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Textos de referencia: aquí es Éxodo 9:23, dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Las copas de la ira. Apocalipsis 17 del 1 al 8. Vino luego uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Textos de referencia: Apocalipsis 13:1, fue lo que vimos en el otro video. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado de gran asombro. Verso 17. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Textos de referencia: Daniel 7:3, Apocalipsis 11:7 y Salmo 69:8. Todos estos textos ya los tenemos también en nuestros apuntes. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son de reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la gran mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, pues terminamos con el versículo 14 que dice: estas bestias pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor Jesús siempre cuida y protege a todos los que confían en Él. Nos vemos en el próximo video. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.